Lucifer era uno de los seres más hermosos de la corte celestial de Dios. Su inteligencia y belleza eran tales que el Creador Supremo lo convirtió en su favorito, o al menos en el más querido. Confiaba ciegamente en este y lo puso muy cerca suyo. Este, portador de luz, que es el significado de su nombre, aunque también se le conoce como Luzbel o Lucero, fue el primer ángel que Dios creó. Los ángeles tenían como objetivo crear, ya que estaban dotados de razón, voluntad y belleza, así que una de sus misiones principales de esta corte era la de ayudar a su padre en la creación. De esta manera, Lucifer fue escogido para crear en la tierra. Al verse como ser omnipotente de una tierra árida, viciada y débil de espíritu, el arcángel comenzó a desear convertirse en el único señor de la tierra. No obstante, convino que la cooperación era demasiado complicada, por lo que urdió un plan para invadir el reino de los cielos. Durante miles de años posteriores convenció a hordas de ángeles rebeldes para que se uniera a la causa, pero cuando llegó el momento de invadir el cielo, el arcángel Miguel se interpuso. Tras una dura y sangrienta batalla, Miguel, con la ayuda de Dios, consiguió derrotar al ángel traidor y a sus secuaces. Derrotado, Lucifer tuvo que asumir una durísima sentencia. Dios le arrebató su rango. Algunas personas creen que también lo rebautizó como Satán o el Diablo, pero eso lo veremos en un video aparte, y lo envió al infierno junto con los otros ángeles que se convirtieron en demonios. Además, lo sentenció a una perversión de su mente y barrió todo lo creado por éste en la tierra. Esta primera guerra en el cielo no sería la última, ya que muchos ángeles continuaron y continúan rebelándose contra su Padre, el Creador. Estos traidores reciben el nombre de ángeles caídos, aquellos que prefieren unirse a las filas del ejército del diablo en el inframundo. Desde esta guerra celestial el mundo ha estado sometido a la presión de Satán por apoderarse de él. Tiene la facultad de mostrarse como una criatura celestial, además de que en su momento intentó tentar al mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo. Lucifer, quien fuera la mano derecha del Ser Supremo, quien lo tenía todo a su alcance, prefirió dejarse llevar por la codicia y una ansia de poder que no conoce límites. El alquimista Ambrosius Graal describe en su obra que al principio de la creación había una noche oscura y tormentosa, y el primer rayo que surgió de esa negrura fue llamado Lucifer, el portador de luz. Fue la primera luz, el primer sonido, el primer relámpago, el único rayo que dura para siempre, y el mismo Lucifer exclamó: «Seré recordado como el eterno rebelde, como aquel que rompió la paz de la oscuridad y la ignorancia infinita. Soy el espíritu en acción, hambriento de conocerse a sí mismo a través de este profundo y negro universo». ¿No llaman igual a la gente que, al abrir los ojos y expandir la conciencia, decide conocerse a sí misma y pareciera ir en contra de las reglas impuestas por la sociedad? ¿Rebeldes? Entonces Lucifer comprendió su misión: sacar conciencia de lo inconsciente, obtener sabiduría de la ignorancia, sacar luz de la oscuridad, y por lo mismo cayó en la tierra, que había caído en el dolor de la materia, para ayudar a sus habitantes a elevarse espiritualmente, y él como hombre se conquistó a sí mismo, a lo que se le llama iluminado, y narra su llegada a 3 diferentes pueblos y un valle. El primer pueblo adoraba las imágenes de piedra, deidades imaginarias a los que les cantaban y hacían plegarias. Lucifer, al ver eso, les dijo que eso era innecesario, que el poder y la divinidad está dentro de ellos mismos. Los habitantes no lo aceptaron y lo llamaron blasfemo, así que Lucifer decidió seguir su camino. El segundo pueblo era de gente más ciega e ignorante. Proclamaban tener un Dios proclive a sacrificios y castigos. Se llamaban a sí mismos el pueblo elegido, considerándose superiores a los demás y merecedores de conquistar todo el mundo. Lucifer les dijo que su Dios era falso, una proyección de ellos mismos, de su ignorancia, ambición, agresividad. Lo llamaron blasfemo, pero estas personas, al ser más ignorantes que el pueblo anterior, se le fueron a golpes y palos, hasta sacarlo del pueblo y sepultarlo entre escombros. Se levantó apartando los escombros. Aunque su cuerpo había sido lastimado, su espíritu estaba intacto y siguió su camino.
El tercer pueblo era más hermoso y lujoso, y en la plaza central tenía escrito en una columna de oro y piedras preciosas la frase: todo tiene un precio. El dios de este pueblo era el dinero, y por este vendían sus mujeres e hijas, incluso a ellos mismos. Lucifer sintió incluso asco por estas personas, y les exclamó que él jamás sería un siervo, ni un esclavo de nada ni de nadie, y siguió su camino. Esta vez, algunas personas, al ver algo diferente en él, lo siguieron e incluso le ofrecieron fuertes sumas de dinero para que les contara sus secretos, pero Lucifer jamás se vendió. Después llegó a un valle donde se había realizado una gran batalla, pero Lucifer no vio gran diferencia entre los cadáveres que yacían ahí y la gente de los pueblos que había visitado, pues los vivos que no han comprendido están muertos en su propia ignorancia. Encontró un hombre herido, al que con su poder sanador curó. Este hombre le preguntó quién era él, a lo que él respondió: soy el portador de la luz, la conciencia que se manifiesta bajo forma humana, soy la fuerza que se esconde tras cada ser, cada hombre y mujer, cada bestia y cosa. Lucifer se fue a refugiar a la montaña del dragón, pero mucha gente llegó a buscarlo. Se había vuelto famoso por su hazaña de curar al hombre herido, y así Lucifer se convirtió en maestro, primero de pocos, luego de muchos. Él enseñaba que no hay nada que aprender, pues toda claridad y sabiduría ya se encuentra en el corazón de cada ser viviente. Pero la gente comenzó a cometer el error que hasta la fecha se sigue cometiendo, y es que dejaron de mirar hacia adentro para dirigir su atención hacia afuera, hacia la imagen del maestro, para adorarlo y volverse dependientes de él. Viendo esto, decidió reunirlos para anunciarles que había decidido abandonar el mundo, y entonces sus seguidores se lamentaron, pero Lucifer les dio un último discurso, el cual incluía esta verdad: solo quien se conoce a sí mismo conoce su razón de ser, conoce su destino y deja de ser parte del rebaño. Notemos que en esta obra de Ambrosius Grall vemos algunas similitudes entre Lucifer y Jesucristo. Llegó a pueblos a dar su palabra, llegaron a agredirlo físicamente con intención de matarlo, sanó a un herido salvándole de la muerte, tuvo discípulos y abandonó el mundo. Me recuerda a la ascensión de Jesús a los cielos. La influencia que Lucifer o su concepto ha tenido en la sociedad teosófica ha sido malentendido. La doctrina secreta, tomo número 1, dice acerca de Lucifer: al diablo le llama ahora la iglesia tinieblas, mientras que en la Biblia, en el libro de Job, se le da el nombre de Hijo de Dios, la estrella resplandeciente de la mañana. Lucifer existe en un completo sistema filosófico de artificio dogmático, en la razón porque el primer arcángel que brotó de las profundidades del caos fue llamado Lux o Lucifer. El hijo luminoso de la mañana o aurora mambatárica fue transformado por la iglesia en Lucifer o Satán, porque era más antiguo y de rango más elevado que Jehová y tenía que ser sacrificado al nuevo dogma. Este Lucifer del que hablamos aquí no tiene nada que ver con seres extradimensionales, negativos o del bajo astral. No estoy diciendo que eso no exista, pero lo que aquí tratamos es el significado original de Lucifer. En la antigua mitología cananita, la estrella del alba se muestra como un dios, Atar, que intentó ocupar el trono de Baal y viéndose incapaz de hacerlo descendió y gobernó el inframundo. El mito original pudo ser sobre el dios menor Elel, intentando destronar al dios mayor cananita El, que vivía en una montaña al norte. La reconstrucción del mito de Hermann Gunkel hablaba de un poderoso guerrero llamado Elal, cuya ambición era ascender más allá de las otras divinidades estelares, pero tuvo que descender a las profundidades. Es así mostrado como una batalla en el que la estrella del alba es incapaz de alcanzar el punto más alto del cielo antes de ser desvanecida por el sol naciente. En la historia semítica original del descenso de Ishtar o Inanna, asociadas con el planeta Venus al inframundo, también puede verse una conexión con el mito de Etana. La enciclopedia judía comenta:
el brillo de la estrella del alba que eclipsa a todas las demás, pero no es visto por la noche, puede haber dado lugar a un mito como el contado de Etana y Su. Él fue llevado por su orgullo a esforzarse por el asiento más alto entre los dioses estelares en la montaña norteña de los dioses, pero fue arrojado por el soberano supremo del Olimpo, Babilonio. En las tradiciones islámicas, la estrella del alba o Ishtar es llamada Zorra o Zorra y relacionada comúnmente a una mujer bella. Los dos ángeles caídos llamados Harut y Marut fueron seducidos por su belleza para cometer asesinato, adulterio y beber vino. En su estado ebrio, Zorra se sonsacó a estos ángeles las palabras secretas para ascender al cielo. Ella pronunció las palabras secretas, elevándose al primer cielo, pero fue aprisionada o transformada en Venus. En el Islam, el diablo es conocido como Iblis o Shaitán. Iblis fue expulsado del cielo por negarse a postrarse ante Adán, que es similar a 3 Enoc, capítulo 4, más antiguo, en el que todos los ángeles se postran ante Enoc, un antiguo descendiente de Adán. Por lo tanto, peca tras la creación del hombre, pide al Dios seducir a los humanos al pecado hasta el día del juicio. Siempre que la condena de Dios permanezca, Dios le otorga esta petición, e Iblis entonces jura venganza tentando a los seres humanos y alejándolos de Dios. Dios le dice que cualquier humano que le siga morirá en el fuego del infierno el día del juicio, pero que Iblis no tendrá más poder sobre la humanidad, excepto sobre aquellos que quieran seguirle. Esta historia es citada repetidamente en el Corán por distintas razones. La literatura islámica presenta a Iblis venerando a Dios y siendo muy piadoso, hasta que se negó a postrarse a Adán debido a sus celos y orgullo. Iblis también se considera un tipo de ser sobrenatural conocido como Jinn, en vez de un ángel, que estaban hechos de fuego sin humo y creados antes que la humanidad. Sin embargo, sin importar si Iblis era un ángel o un jinn, el Islam niega la idea de que el diablo envidiase o se rebelase contra Dios, dado que el Islam asegura la soberanía absoluta del Creador, por lo que cualquier criatura consciente de Dios no se rebelaría ante él. El Islam asocia a Lucifer con un ángel de luz, siendo Iblis otro ser adscrito a un tipo de luz que lleva a la falsedad y el pecado. Hassan de Basra fue citado diciendo: si Iblis fuera a revelar la luz a la humanidad, le venerarían como un dios. Igualmente, Ain al-Qusat Hamadani afirmó que Iblis representa la luz oscura, es decir, el mundo terrenal, permaneciendo en oposición a la luz de Mahoma, que representa el cielo. En el bogomilismo y en los textos de Bogomilo y Cátaro Evangelio de la Cena Secreta, Lucifer es un ángel glorificado y el hermano mayor de Jesús, pero cayó del cielo para establecer su propio reino y se convirtió en el demiurgo. Por lo tanto, creó el mundo material y las almas atrapadas del cielo dentro de la materia. Jesús descendió a la tierra para liberar a las almas capturadas. Las escrituras de Rudolf Steiner, que formaron la base de la antroposofía, caracterizaron a Lucifer como el opuesto espiritual de Ahriman, con Cristo entre ambas fuerzas, mediando un camino equilibrado para la humanidad. Lucifer representa una fuerza intelectual, imaginativa, delirante y de otro mundo que puede asociarse con las visiones, la subjetividad, la psicosis y la fantasía. Asoció a Lucifer con las culturas religiosas filosóficas de Egipto, Roma y Grecia. Steiner creía que Lucifer, como ser supersensible, se había reencarnado en China unos 3000 años antes de Cristo. El luciferismo es un sistema de creencias que venera las características esenciales fijadas a Lucifer. La tradición, influenciada por el gnosticismo, suele venerar a Lucifer no como diablo, sino como liberador, un guardián o espíritu guía, o incluso el verdadero Dios en oposición a Yahvé. En la Biblia satánica de Anton LaVey, Lucifer es uno de los 4 príncipes coronados del infierno, particularmente del este, el señor del aire, y es llamado el portador de la luz, la estrella del alba, intelectualismo e iluminación. El título, Señor del Aire, se basa en Efesios 2:2, que usa la frase el príncipe del poder del aire para referirse al dios pagano Zeus, pero la frase se combinó posteriormente con Satán. El autor, Michael W. Ford,
ha escrito sobre Lucifer como una máscara del adversario, un motivador y fuerza iluminadora de la mente y el subconsciente. En los inicios del cristianismo, al contrario de la época actual, se le asociaba a Lucifer con Jesús. Como ya dijimos, a Venus se le conoce como la estrella de la aurora o estrella de la mañana. Ahora veamos lo que dice en la Biblia, Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En un canto llamado Exultet, uno de los más antiguos himnos de la tradición litúrgica romana que se canta la noche de Pascua en las iglesias católicas, al final encontramos lo siguiente: que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso, Jesucristo, tu Hijo, que volviendo del abismo brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Fue a partir del catolicismo medieval que se comenzó a asociar a Lucifer con el diablo, ya que todavía en el siglo VII después de Cristo, para los cristianos de la época no evocaba un ente demoníaco. En los libros sagrados hebreos se indicaba que Satán en hebreo significa adversario, por lo que se empieza a generar la idea de una dualidad entre el bien y el mal. Veamos por qué a partir del siglo VIII se personifica a Lucifer como ángel caído que se opuso a Dios. Se debe principalmente a una mala traducción que San Jerónimo hizo de la Biblia en latín a partir del hebreo y el griego conocido como la Vulgata. En Isaías 14:12-14 originalmente decía: ¿Cómo has caído del cielo, oh astro brillante, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derrumbado en la tierra, dominador de naciones? Tú decías en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré sobre la montaña de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, seré el igual del Altísimo. San Jerónimo tradujo la palabra hebrea Gil, que significa astro brillante, por Lucifer, debido a que está asociado en latín con Venus, la estrella de la aurora, quedando así: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que echaba suerte sobre los gentiles. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré, y en los lados del Aquilón, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Con esto nació el mito de que Lucifer era el ángel caído conocido como Satanás. Pero eso no es todo. Varios eruditos consideran que la historia de Lucifer en realidad es una mala interpretación. Isaías se está refiriendo al rey babilónico Nabucodonosor II, quien reinó el más grande imperio de la Babilonia antigua entre los años 605 y 562 a.C. Este rey es muy querido actualmente en Irak, ya que fue menos cruel que los anteriores reyes de su época, pero para los judíos es lo contrario, un rey malévolo, ya que destruyó el templo de Jerusalén y conquistó Judá. En Isaías 14:4-6 dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. No es nada extraño que para los judíos Nabucodonosor sea el adversario o Satán, ya que destruyó muchos templos judíos. También consideraban que era un tirano que quería igualarse a Dios, porque efectuó monumentales construcciones como los jardines colgantes de Babilonia, la restauración del lago Sipar, una muralla de protección y un puerto en el Golfo Pérsico. Podemos observar en Nabucodonosor las dos cualidades atribuidas a Lucifer: querer igualarse a Dios y posteriormente ser su adversario. En Daniel 4:30-34 dice que Dios le hizo perder el trono durante 7 años, registrándose una ausencia de actos del rey durante 582 y 575 a.C. En la misma era se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de un ave. También se dice
que en realidad Nabucodonosor perdió la cordura y se fue a vivir a la selva como un animal durante 7 años. Incluso se ha llegado a considerar como un ataque de locura, llamado zoantropía clínica. Todo esto corresponde a la caída del astro brillante, dominador de naciones, que se menciona en Isaías. Pero como siempre en este canal estamos para sacar conclusiones, para buscar nuestras propias respuestas. Y con todo lo que te he expuesto el día de hoy, cuéntame, ¿qué opinas? Cualquier teoría es aceptada en los comentarios siempre que sea con respeto. Sin más que decir, nos vemos pronto. Cuervos.